están? Yo no puedo creer lo que cuesta. Bien, tequila, ¿no? Del bueno. ¿Cómo cuesta levantarse, por Dios? Todavía estoy semi dormido. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿Lo tienen? No sé si pueden poner la imagen de fondo del título del mensaje solamente. Pero Dios lo encaminó a bien, es el título del mensaje, y está basado en la historia de José. La historia de José ocupa una parte importantísima en todo lo que es el Génesis, porque va desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, que es el final de Génesis. Y la vida de José es uno de los personajes, a mi entender, más fascinantes, más dinámicos, más intrigantes y más complejos del Antiguo Testamento. Y es una historia rica en lecciones sobre la providencia de Dios, en lecciones sobre el sufrimiento y obviamente en la redención. Entonces toda la narrativa que abarca desde Génesis capítulo 37 hasta el 50 culmina en esta declaración que hace José, en donde él lo que hace es encapsular el tema central de su vida. En Génesis capítulo 50, en ese versículo que es el número 20, después de años de traición, de esclavitud, de encarcelamiento, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Y la pregunta es, ¿cómo llegó una persona que sufrió tanta injusticia, tanto dolor en la vida, a poder decir, pero todo lo que viví, Dios lo encaminó a bien? ¿Qué significaba esto? Porque no es que este versículo solamente resume la experiencia personal de José. También lo que hace es ofrecer una visión profunda de cómo Dios obra en nuestras vidas a través de las circunstancias aún las más oscuras para lograr sus propósitos redentores. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre esta declaración bíblica, también somos llamados a considerar nuestras propias vidas con todos los desafíos que tienen, con los sufrimientos, con las situaciones adversas, y nos hace entender que quizás están siendo parte de un plan mayor que Dios está tejiendo justamente para un bien mayor. ¿Me siguen hasta ahí? Así que este texto lo que nos hace es llevar a una característica, a un atributo de Dios, que nosotros le decimos en términos teológicos, la providencia de Dios. Recién cantamos una canción que dice: canta el pueblo al Rey. ¿Cómo dice? Santo, soberano es el Santo. Lo soberano, la soberanía de Dios, la providencia, es algo que suena genial en la charla. Bueno, pero Dios es soberano. Sí, bueno. Pero de ahí a encarnizarlo, a hacerlo nuestro propio, es otra cosa. La providencia de Dios significa que Dios cumple sus propios fines y que lo que Dios quiere que suceda, va a suceder. Y esta verdad teológica, hay un montón de partes en la Biblia en las que se nos revela, pero en ninguna se ve de forma tan dramática como en la historia de José. Así que empecemos desarrollando la historia de José con lo primero que a él le pasa, que es lo más conocido, que es la traición de parte de su propia familia. ¿Lo leemos juntos? Génesis capítulo 37, versículo 1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Esta es la historia
de la familia de Jacob. Y sigue, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Buchón, básicamente. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Le describe José todo el sueño, y pasamos directamente al versículo 14. Fíjense que les dice, perdón, el 13. Le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Versículo 15 dice, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. En el versículo 3, que dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, ya ahí es el primer eslabón de una cadena de acontecimientos atravesados por el odio de los hermanos de José. Y el texto nos muestra que el odio venía por dos motivos. Primero, porque el padre mostraba favoritismo, y segundo, porque José estaba teniendo una serie de sueños. Pero todos estos versículos terminan siempre describiendo el odio que sus hermanos le tenían. Con respecto a la túnica, vieron que siempre se le pone a José la túnica de colores. No tengo idea por qué inventaron eso, pero en realidad era una túnica blanca. Lo destacable de esa túnica era que era una túnica pegada al cuerpo de mangas largas, ¿sí? Y en realidad, la bronca que le daba a los hermanos era porque esa túnica la usaba solamente un cierto tipo de gente, que eran los que no trabajaban. Claro, era una túnica fina. Y los únicos que no trabajaban en esa época eran o reyes o hijos de reyes. Así que imagínense, ponerle eso era básicamente la demostración de que era un niño mimado y el favorito de la casa. Pero dice el texto que los hermanos no podían hablarle pacíficamente. Yo sé que eso no pasa en nuestras casas acá. Eso nada que ver, eso pasa ahí en Israel, en el Oriente. Pero dice que no podían hablarle pacíficamente. Ese era el ambiente familiar donde estaban comiendo. Y con respecto a los sueños, fíjense que siempre aparecen, los sueños de José aparecen en pares. Y acuérdense que en ese momento, las visiones, los sueños, en ese contexto eran muy importantes. Pero la reacción que tienen los hermanos y aún el padre era una reacción negativa. ¿Por qué? Porque sabían que si lo estaba diciendo y lo soñó, por algo era. Y el versículo 12 sigue relatando que los hermanos se van al norte a apacentar las ovejas y el padre lo manda, lo cual esto también es interesante porque sabiendo el clima familiar que había, Israel lo manda. Estamos hablando que eran 25, 30 kilómetros donde estaban ellos y los manda a su hijo igual. Y el relato se describe con bastantes detalles. Y acá comenzamos a ver lo que decimos la providencia de Dios. Que fíjense que cada detalle de nuestras vidas está bajo el control absoluto de Dios. Dice el texto, versículo 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? De la cantidad de gente que se podría haber encontrado José, en el horario, en el lugar, en todo, justo se encontró a uno que sabía y había escuchado lo que dijeron los hermanos. Y le dice, busca a mis hermanos. O sea, ¿quién sabía quién eran los hermanos de José? Y él les dice, yo les oí decir, vamos a Dotán. Acá es un detalle, porque pareciera que
en esa casualidad de encontrar justo a alguien que sabía dónde estaban los hermanos, parecía que era alguien que Dios lo puso ahí. Y en el versículo 18 dice que cuando lo vieron de lejos, antes que llegara de cerca, conspiraron para matarlo. Así que el texto nos expone acá un fratricidio. José se estaba a punto de convertir en víctima de sus hermanos y le dijeron, ahí viene el soñador, que en realidad la traducción sería, ahí viene el que se cree propietario de los sueños. Ahí viene el señor de los sueños, era la traducción más correcta. Y Rubén y Judá, que eran sus hermanos, se oponen al plan para que lo maten. Y ahí entran en escena dos caravanas, si leemos el texto. La de los madianitas y los ismaelitas. Y hay un detalle interesante, porque es probable que haya un doble hilo narrativo. Fíjense que versículo 25 del capítulo 37 dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas venía de Galaad, e iban a llevarlo a Egipto. Estos venían pasando mientras tenían a José en el pozo. Y fíjense lo macabro de la escena, porque mientras su hermano estaba en el pozo, ellos estaban comiendo. ¿Se acuerdan del caso de Fernando? Que los pibes de esto, después de matar ahí fuera del boliche, se fueron a comer. Pero el otro hilo, fíjense lo que dice el versículo 28. El 25 dice que eran ismaelitas y el 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. Los hermanos lo odiaban, ¿sí? A lo que voy con este hilo narrativo es que a veces en el texto vamos a encontrar este tipo de cosas, ¿sí? Es un paréntesis que abro. Se menciona casi 4 veces el odio que los hermanos le tenían, pero en realidad lo que más les había molestado era el tema de los sueños. Porque en ese momento, para que se concrete lo que Dios estaba mostrando a través de un sueño, alguien tenía que verbalizarlo, tenía que materializarse ese sueño. Entonces, si ellos sacaban de la escena al propietario de esos sueños, la profecía no se cumplía. Por eso era la idea de hacerlo desaparecer por completo. Si José desaparecía, no se cumplía el sueño. Así que José, sin previo aviso, el padre le dijo, anda a buscar a tus hermanos. Él fue feliz y contento y de repente se convierte en víctima de la trata de personas. Y obviamente, porque es un humano, se habrá preguntado lo mismo que nos preguntamos todos. Che, ¿y los sueños que Dios me mostró entonces? Porque si miraba él la realidad que tenía, no concordaba. Y en el versículo 31 los hermanos van y le entregan la túnica ensangrentada al padre. Que en realidad eso lo que estaban haciendo no es que era solamente una maldad cínica de los hermanos, era algo jurídico. Si ellos mostraban lo que había quedado de José, servía como prueba de muerte. Así que el padre, teniendo eso, ese manto tenía validez jurídica. Así que los hermanos quedaban liberados de toda responsabilidad. No es que era un acto inocente, mirá, encontramos esto. O sea, tenía una validez jurídica. Y el narrador del Génesis lo que hace es que no se vuelve a hablar de Jacob por un montón de tiempo. Y es como que muestra cómo Jacob se hunde en una negrura temporal de depresión, de angustia y desaparece de la escena. Y si el narrador no nos dice a nosotros lo que pasa, el versículo 36, que termina todo este capítulo, dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahí comienza la historia de Judá y Tamar. Si hubiera terminado ahí la historia, nosotros hubiéramos dicho, está bien, un tipo que fue secuestrado. ¿Quién encuentra a alguien secuestrado? ¿A quién le va bien cuando lo secuestran? ¿Qué otra cosa le puede pasar a José? Ya está, lo vendieron, se lo llevaron. No es que si hoy, en una época como la que tenemos, con tanta tecnología, tanto internet, cuesta encontrar a un pibito que se perdió, imagínate en esa época. Y de ahí pasamos al capítulo 39, en donde ya entramos en el relato de José y la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Y el relato nos vuelve a ubicar en la historia de José. Pasa algo en el medio, una cuestión también súper dramática, trágica, horrenda, espantosa,
y de repente vuelve y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y del versículo del 1 al 6, lo que hace el texto es narrarnos y describirnos toda la gracia, toda la belleza que tenía José, tanto en su aspecto físico como en lo que hacía, como que todo le iba saliendo bien. Claro, lo que hace el narrador del Génesis es ponernos en contexto para lo que va a pasar en el versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. La negativa de José a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar tenía que ver con dos cosas, con el temor a Dios, y después lo que hace José es mencionar como un argumento de honradez humana, negándose a decir, no voy a traicionar la confianza que me dio Potifar. Era temor de Dios, pero también era honrar la confianza que Potifar le había dado. Y llega el momento que todos conocemos, el momento del drama, en el cual José tiene que huir y deja la ropa, y otra vez la ropa de José vuelve a jugar un papel importante, porque con esa ropa ella va y le dice al marido, el hebreo que trajiste, le dice, o el extranjero, no me acuerdo bien. Pero acá hay un detalle interesante. Si un ciudadano libre intentaba violar a la esposa de Potifar, lo hubieran matado, le hubieran cortado la cabeza. Imagínense un esclavo como José. Entonces siempre los comentaristas se preguntan, ¿por qué tuvo ese castigo leve con José? Hay un montón de líneas de explicación que no las voy a decir, pero en realidad lo que nos dice la teología narrativa es que aunque parecía que la vida de José se hundía cada vez más, aún en ese momento la protección de Dios todavía estaba sobre él. La protección de Dios seguía sobre él. Estoy tratando de pasar rápido. Y de ahí llegamos al capítulo 40, donde José es olvidado en prisión. ¿Se acuerdan de esa parte? Y el narrador pasa con una belleza de pintar toda la situación de lo que pasaba en la cárcel, porque José llega, cae en gracia con algunas personas, lo ponen sobre otros presos que estaban ahí. Pero este esclavo José se da cuenta de que los dos personajes presos están tristes. Fíjense lo que dice en el versículo 6 del capítulo 40. Y dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Los narradores hebreos muy pocas veces describen de forma inmediata los estados de ánimo de la gente. Pero acá lo hace de manera directa. José los ve y se dan cuenta que estaban tristes. ¿Cuál es la situación? Para los dos que estaban ahí, que les cuentan a José que estaban tristes por un sueño, entiéndase el contexto de Egipto. Para estas personas, los sueños tenían un significado. Y el problema era que al estar ahí adentro no podían interpretar esos sueños. No estaban dudando si tenían significado o no. Tenían un significado para ellos. Pero no tenían los diccionarios, no tenían las personas que le interpretaban. Había todo un oficio, había toda una cuestión de gente que interpretaba esos sueños. Fíjense que después Faraón llama a ese tipo de gente. Y fíjense la respuesta de José. Él les dice, la interpretación de los sueños viene de Dios. Se lo estaba diciendo un preso al igual que ellos. Así que esa frase puesta en la boca de un esclavo insignificante era polémico. Porque José le opina que para interpretar los sueños no había que estudiar algo. Eso era puramente algo de Dios. José les interpreta los sueños y les pide, por favor, una sola cosa, les dice. Yo les interpreto y está todo bien, pero yo les pido una sola cosa. Cuando salgas, le dice, no te olvides de mí. No te olvides de José. Y el capítulo 40 termina en el versículo 23 diciendo, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿Para qué? ¿Para qué te dije? Si vas a hacer lo que quieres. Comienza el capítulo 41 y viene toda esta cuestión del sueño de Faraón. Así que aunque el copero se había olvidado de José, Dios no se había olvidado de José, ni tampoco lo había abandonado. Y tampoco iba a permitir que el copero se olvide de eso para siempre.
Así que el faraón tiene un sueño raro que lo hace levantar de noche, asustado. Y en el momento de todo ese drama, del caos, el copero dice, yo conozco a alguien que me interpretó un sueño. Así que el plan de Dios estaba yendo exactamente como Dios quería que sea para José. En el sueño el faraón se encuentra en las orillas del río Nilo, ¿se acuerdan? Las 7 vacas hermosas y saludables, alimentándose en un prado, toda una escena tranquila, y de repente, como en una película de terror, 7 vacas flacas se precipitan ahí en el campo y comen a las otras. Y después se repite el mismo sueño, fíjense otra vez, doble sueño, pero en lugar de vacas eran 7 espigas grandes, que de repente fueron comidas por 7 espigas que eran chiquititas, delgadas. Así como el sueño que está teniendo toda la gente que se está durmiendo en esta mañana. Al día siguiente, el rey estaba preocupado y nadie le podía interpretar el sueño. Cuando le dicen eso, el faraón no pierde tiempo, lo hace sacar a José de la cárcel, le dan una ropa rápida, le hacen una afeitada express y lo llevan urgente al palacio. Después de que Faraón le cuenta el sueño, el Señor le revela el significado a través de José. Y ambos sueños representaban la misma realidad del futuro. Iba a haber 7 años de abundancia, seguido por 7 años de hambre. Así que si los egipcios querían estar listos para esta catástrofe que se venían, tenían que empezar a almacenar recursos de forma urgente. Y también iban a necesitar a un hombre o una persona con habilidad administrativa, con experiencia de gestión para organizar ese operativo de ahorro. Así que era evidente que Dios había orquestado todo lo que le había pasado a José y las pruebas que él había tenido para ese momento. Porque si sus hermanos no lo hubiesen vendido como esclavo, no habría sido llevado a Egipto. Si Potifar no lo hubiese comprado en el mercado de esclavos, no hubiese tenido la experiencia para dirigir personas y mercancías dentro de un contexto egipcio. Y si él no hubiese sido acusado falsamente y enviado a la cárcel, y si no habría interpretado el sueño del copero, si nada de eso hubiese pasado, no habría sido convocado por el faraón en este momento del país. Así que sus responsabilidades y todo lo que vivió lo llevaron a su nuevo papel en la casa de Faraón. El Señor había supervisado todos los eventos que lo llevaron hasta ese lugar. Y después está capítulo 42, 43 y 44, que no lo vamos a leer porque es muy largo. Pero en el capítulo 42 hay un corte. Se viene hablando de José en el capítulo 41 y ocupa todo el centro del relato. Y en el capítulo 42 se quiebra esa línea narrativa y el escritor de Génesis nos vuelve a llevar a Palestina. Fíjense que comienza el capítulo 42 en el versículo 1 diciendo: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? De repente volvemos a la casa de Jacob. Pasamos de estar hablando de la vida laboral de José y retoma un tema interno. El tema que había sido el principio de esta historia, la relación de José con sus hermanos. Y hay todo un principio muy cargado de emociones en el capítulo 42, porque José reconoce a sus hermanos, disimula ante ellos y después los acusa de espionaje. Una actitud media rara en José. Pero lo que él pretendía, lo que dicen los comentaristas, es que José los estaba haciendo poner tensos. Los estaba probando y a la vez los estaba empujando a ponerlos tan tensos de que no le iban a decir que no a nada. Fíjense que él les dice: y traigan a su hermano menor. Una petición totalmente extraña. Pero ellos ni siquiera razonaron de por qué este tipo les estaba pidiendo traer a Benjamín. Sí, le dijeron, y lo fueron a buscar. Y ocurren varios sucesos en los capítulos 43 y 44 entre José y los hermanos, y que lo que hacía todo el tiempo José era probarlos. A ver, ¿qué estaba pasando en ellos?
Y en el capítulo 45, el título de ese capítulo dice: José se da a conocer a sus hermanos. Hay toda una escena de reconocimiento. Hay un mensaje de Faraón a los hermanos. Y finalmente el regreso y la noticia a Jacob. Eso es lo que pasa en el capítulo 45. José se da a conocer, pero también el texto, otra vez un doble hilo narrativo, se da 2 veces a conocer. Fíjense que el versículo 3 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿aún vive mi padre? Y después el versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí. Y él les dijo: yo soy José, su hermano. Es como que se presenta 2 veces. José manda que salgan todos del lugar. Todos los que eran extraños en ese lugar, manda que todos se vayan de ahí. Porque lo que tenían que hablar era algo entre ellos y él. Y José intenta aliviarle la conciencia culpable a sus hermanos, resaltando el papel de Dios al enviarlo a Egipto, y les dice: con el fin de preservar vidas. Y hace todo un discurso largo José. Después le hace unos regalos, los manda de vuelta a su casa, y lo trata a Benjamín de manera diferente. Estoy tratando de resumir rápido. Después de eso, viene la mudanza de Jacob, en donde José le dice: miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir al faraón que ustedes vienen, le vamos a pedir una zona específica para que se asienten, pero le vamos a decir que ustedes se dedican a este oficio, como que dibujó un poco el contrato de mudanza, para que justamente la familia pueda ser bien recibida en Egipto. Y llegamos finalmente al capítulo 50, de donde tomo el título del mensaje. Lo vamos a leer completo. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Claro, acá había muerto Jacob, ¿sí? Habían pasado un montón de tiempo. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en sus ojos, le ruego que hablen en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré. Versículo 6 dice: y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén, que es donde se habían mudado, sus niños, sus ovejas y sus vacas. Y comienza a decir todo eso, toda la descripción. Fíjense lo que dice el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Muere el padre, y a los hermanos le agarra como una inquietud, ¿viste? Como que les picaba algo en el corazón. Porque quizás José no se había olvidado de lo ocurrido y estaba esperando a que se muera el padre. Entonces lo que hace el relato es volver hacia atrás a un asunto que todavía estaba pendiente entre José y sus hermanos. Vuelve el relato a mostrarnos la culpa que todavía tenían estos 11. Y la narración muestra que con esto la conciencia de los hermanos en todos esos años no había conocido la paz. En la primera escena, hay 2 escenas acá. En la primera escena no se atreven a acercarse a la presencia de José. Y ellos mandan, dice el texto, enviaron a decir a José: tu padre mandó a decir esto antes de morirse. Ni siquiera se acercaron, mandaron a gente a hablar con José. Y como José responde con lágrimas, pero no aclara si está todo bien o todo mal, ellos deciden ir a plantearlo de manera personal. El texto no dice la respuesta de José, solamente dice: y José lloró mientras le hablaban.
No sabemos si estaba llorando de bronca, de alegría. Pero imagínense, termina el embalsamiento, todo ahí, lo llevan a Jacob, están todos los hermanos, tomando un cafecito, ¿viste? Como hacemos en los velorios, una cosa rara, pero están ahí tomando un cafecito. Y recordándose algunas cosas graciosas. Ay, ¿te acordás cuando papá nos contó la historia de que le robó al tío su primogenitura? Sí, jajaja, jaja. Y todos ellos riéndose, ¿viste? Y de repente un silencio y José hace... Ah. Che, ¿se acuerdan lo que me hicieron ustedes cuando era chico? Imagínense que lo saca de repente así. El texto dice, versículo 18, y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Punto. Así que tenemos estos 11 postrados, mirando el piso, fijo, y José parado frente a ellos. Estamos hablando que José era uno de los hombres más importantes en la tierra por debajo del faraón. Así que si fueron 30 segundos en los que José no respondió nada, para ellos habrán sido horas. Esperando a ver la decisión de si José iba a tomar venganza sobre estos hermanos o no. Y cuando el silencio se rompe, no fue con una voz enojada, ni siquiera comenzó a gritar amenazas. Lo que escucharon, imagínense, estás ahí y empezás a escuchar que alguien llora. Y él les dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Luchando por mantener la compostura, José se recompone lo suficiente como para poder liberar la compasión que ya había en su corazón. Y el relato de Génesis registra esas palabras y les dice en el versículo 19, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, le dice, no tengan miedo, porque yo sustentaré a ustedes y a sus hijos, les dice. Y así los consoló, porque les habló al corazón, termina diciendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es que alguien convierte toda esa situación dura y trágica en su vida y al tener frente a él y poder hacer así y hacerlos desaparecer, lo que le sale es la compasión y la gracia y la misericordia y un entendimiento correcto de lo que Dios había hecho en su vida? Esto era una cuestión de perspectiva. Porque a diferencia de los que a veces guardamos odio, de los que a veces guardamos deseos de venganza, bueno, a ustedes no les pasa, pero a los que somos unos simples pecadores, nos pasan estas cosas por la cabeza. José trata a sus hermanos con un perdón que ellos no se merecían. Pero la respuesta está en la teología que tenía José, en la concepción y en la perspectiva que tenía de Dios. Él tenía una clara comprensión de la providencia de Dios. En ese momento, con todo lo que había vivido en su vida y teniendo a sus hermanos delante de él, José les expresa el resumen de la historia de su vida. Y él les dice, Dios está al control de mi vida. Y yo puedo confiar en Él, aun si lo que estoy viviendo parece el peor escenario. Eso es la providencia de Dios en nuestras vidas. José, un tipo traicionado por sus hermanos, llevado a Egipto como esclavo, acusado falsamente por una mujer, olvidado en la cárcel cuando más lo necesitaba. Y si nosotros pensamos en nuestras vidas, en tiempos buenos, en tiempos malos, pensemos aún en todas las cosas que hemos vivido y que nos trajeron a estar hoy acá sentados en esta mañana. Dios usó las circunstancias que vivimos y que estamos viviendo para lograr sus propósitos en nuestras vidas.
Lo que pasa es que la providencia va conectada con la soberanía de Dios. Hoy en el discipulado hablábamos de esto, de que no somos más pertenencia propia, le pertenecemos a Él. Y en nuestra mente finita hay cosas que no vamos a entender y que no nos van a gustar y que vamos a tener una opinión diferente y un plan y una manera de hacerlo diferente. Pero Dios en su providencia y en su soberanía hace las cosas como tienen que ser para cumplir sus propósitos. La vida de José es un recordatorio importante para cada uno de nosotros. No hay casualidades ni accidentes. No hay. Ay, no, vamos a ver, la mala suerte o la buena suerte. No existe. No es así. No funciona, no aplica a nosotros. Dios es el autor de nuestra historia y el Señor organiza todos los eventos para llevar a cabo su voluntad. En el triunfo y en la tragedia, Él dirige nuestros pasos para llevarnos a donde y cuando Él quiere para sus propósitos soberanos. Capaz que no nos pasan cosas tan graves y tan trágicas como a José. Pero a través de esta palabra podemos descansar en el conocimiento de que incluso la situación más insignificante, como encontrarse a alguien y preguntarle, ¿no viste a mis hermanos? También eso es algo divino en las manos del Señor. Mi primer trabajo, mi mamá me dice, ¿no vas a estudiar más? Toma, anda a trabajar. Bueno. Entonces voy a ese lugar donde estaba empezando a trabajar y entonces voy caminando así con la dirección. Y cuando miro, justo era la vuelta literalmente de una chica que estaba enamorada de mí, que no le voy a decir quién es. Pero bueno, no, mentira, en ese momento no estaba enamorada de mí. Pero el Señor me la sirvió así, ta. Y yo solamente tuve que hacer ta. Entonces le dije, vos sabés que estoy trabajando en la vuelta de tu casa y ahí empecé a ir todas las tardes. Le comía todas las galletitas a mi suegra. Bueno, no era mi suegra en ese momento, así que yo iba y lastraba todo, un hambre tenía, pobrecito. Todos los paquetes de Oreo. Pero me la dejó servir en bandeja. Y a veces uno piensa que son cosas, qué casualidad de la vida. Algunos dirán, me odia Dios. No, 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 estás casado con la persona que Dios quiso. Tranquilo. Pero no hay accidentes, no hay casualidades. Esta verdad muestra que en la historia de José y en nuestras vidas hay cosas que nos van a cambiar la vida para siempre. Una mañana él se levantó en la celda de la prisión. Los vio tristes, ¿todo bien, muchachos? Le dijo, los veo medio mal. Esa misma noche estaba durmiendo en el palacio. 13 años antes había llegado como esclavo a Egipto, pero a sus 30 años se había convertido en el segundo más poderoso gobernante de la tierra. Nada había sido coincidencia, nada es coincidencia en nuestras vidas. El Señor está en control en todo momento y a veces el plan que Él tiene no se nos revela tan fácil. Lleva tiempo, lleva dolores, lleva tristezas, lleva angustias. Pero José comprendió que Dios lo estaba usando para preservar a su familia y para preservar a los que estaban en Egipto. Esa es la perspectiva que todos los creyentes deberíamos tener. Porque el Dios que supervisó desde Génesis 37 hasta Génesis 50 es el mismo Dios que todavía está sentado en el trono y supervisa nuestras vidas. Él es el soberano sobre las circunstancias de la vida de José y es soberano sobre nuestras circunstancias también. No siempre vamos a entender lo que está pasando a nuestro alrededor, pero al igual que José, podemos descansar en la confianza y en el hecho de que el Señor está en control. A lo largo de la Biblia, el tema de la soberanía de Dios es presentado como un consuelo para los creyentes. No es una regla que uno dice, yo lo hubiera hecho diferente, pero
Es un consuelo para los creyentes la soberanía de Dios. Porque no tenemos que estar ansiosos por nada, dice la palabra, porque nuestro Padre Celestial reina sobre todo. Y dice Romanos 8:28 que Él prometió hacer todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8:31 dice que no tenemos nada que temer, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 14:27 dice que nadie puede oponerse a su voluntad y nada puede frustrar sus planes. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Así que eso significa que podemos confiar en Él y descansar de forma total, porque Él sigue sentado en el trono y está al control de nuestras vidas. Si abrazamos esa verdad, si esta verdad en esta mañana la abrazamos, no es que tus pruebas van a ser eliminadas. Porque viste que a veces pensamos eso los evangélicos. No es que si abrazamos la verdad, bueno Señor, vos sos soberano, de repente ¡pop!, las pruebas se fueron. Pero nos va a permitir encontrar el gozo y la paz en medio de las pruebas, como dice Santiago. Así que aun cuando otros nos hacen daño o la vida parece difícil, la vida parece injusta, podemos declarar como José: pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y con esto cierro y quiero que oremos en esta mañana, porque esta verdad de que Dios encamina a bien nuestras vidas y las cosas que nos pasan es una verdad poderosa. Sea lo que sea que estés pasando en tu vida, Dios lo ordena para sus propios hijos, para su bien. Fíjense también que hay un paralelismo entre la historia de José y la historia de Jesús. José fue amado por su padre, pastor de las ovejas de su padre, odiado por sus hermanos, despojado de su ropa, vendido por el precio de un esclavo, llevado a Egipto para tentarlo, acusado falsamente, atado en cadenas, encadenado, condenado con criminales. Pero después de que él sufrió, fue exaltado, dice la Biblia. Él lloró, José, por sus hermanos, les perdonó a aquellos que le habían hecho mal y los salvó de la muerte. Porque Dios revirtió todo para bien. Y tienen una analogía maravillosa con la historia de Jesús. Así que si no te convence la historia de José, nos tiene que convencer la historia de redención de Jesús. Quizás no siempre vamos a entender lo que nos está pasando. Pero el Señor, acordate esto, siempre, 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 siempre está en control. ¿Oramos? Pónganse de pie si quieren. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de tu palabra expuesta en esta mañana. Y porque pudimos ver la vida de José, este relato, Señor, el cual nos permite conocer tus propósitos, tu control, tu soberanía sobre nuestras vidas, sobre nuestros destinos. Y nos muestra cómo nuestra historia está ordenada para cumplir los fines que vos ordenaste. Yo te pido, Señor, en esta mañana, sea cual sea la situación que estén viviendo mis hermanos, sea cual sea el escenario en el que se estén encontrando, que vos te reveles en tu providencia, en tu soberanía, Señor. Y abraces en esta mañana aquellos corazones que lo necesiten. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que en el medio de las pruebas encontremos el gozo y la paz de saber que somos tuyos, que te pertenecemos y que vos tenés las cosas bajo control. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra
te conocemos mejor a vos. Y si te conocemos, podemos confiar más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Te agradecemos. Amén y amén.